Hay que distinguir, así como es pasión y emoción, también hay que distinguir lo que es actividades y acciones. Las actividades son condicionales, las acciones son incondicionales. Las actividades son refugios, estas son refugios psicológicos, y las acciones no son refugios psicológicos. Las actividades son evasiones. Las acciones, ausencia de evasiones. Las actividades son cosas que se hacen con la finalidad de un motivo. Estas pueden ser psicológicas, emocionales. Como por ejemplo, si estoy con un recuerdo, quiero eliminar y hago algo para eliminar. Como usted puede apreciar, hago algo para eliminar eso. Si hay algo que me perturba, entonces quiero eliminar ese algo. Entonces me meto en muchas cosas para o con la finalidad de eliminar eso. Un claro ejemplo de esto es cuando alguien hace una cosa, no lo termina, hace otra cosa, no lo termina. Ingresa a un lugar, luego sale, entra a otro lugar, luego sale, está buscando algo. Entonces son actividades. Las actividades son huecos que usamos para protegernos, pero no nos estamos protegiendo, sino nos estamos ocultando. Creemos de que así vamos a eliminar. Entonces, cuando por ejemplo contaba esto una señorita, decía que estaba en computación 1 o 2 sesiones, luego lo dejó. Estaba en la academia 1 o 2 sesiones, luego lo dejó. Estaba en arte 1 o 2 sesiones, luego lo dejó. Estaba en canto 1 o 2 sesiones, luego lo dejó. Por ejemplo, aquí se puede apreciar de que algo le está perturbando a ella. ¿Qué es lo que le perturba? ¿Por qué no concluye lo que empezó? ¿Por qué va probando una y otra cosa? Está buscando algo que llene su vacío. Entonces se mete a muchas cosas, por eso llamamos actividades. Inclusive, por ejemplo, hacer trabajo social, me hace feliz apoyar a los niños, me hace feliz, ya que sin ese apoyo mi vida no tendría sentido. Por ejemplo, ahí se convierte en actividad, ya que usa a los niños para beneficiarse. Ahí no hay acción, hay actividades, y ellas son condicionales. Entonces, ¿de qué escapaba ella? De que había sido ultrajada. Al haber sido ultrajada, estaba escapando de algo, de un recuerdo, de algo, creyendo de que así iba ¿a qué? A eliminar ese algo. Como ustedes pueden apreciar, para entender a estas personas, primero debes entender qué implica actividades. Las acciones son incondicionales. Entonces ya saben a qué llamamos actividades. Estos dos términos nos va a permitir profundizar más con respecto a lo que es pesadillas, sueños y esas cosas que le ocurren la noche. Entonces, cuando se le hace la pregunta, ¿las actividades son condicionales o incondicionales? Condicionales, las actividades. Entonces, donde hay actividades no hay arte. No hay arte de jugar, no hay arte de cantar, no hay arte de pintar, no hay arte, ese arte de vivir. Hay un sobrevivir, hay un desfogue. Entonces casi el 99% de las canciones son actividades. Usan eso o esa actividad para desfogar, mas no para pintar lo que es, también lo que es pintura. No pintan lo que es, sino es una manera de reflejar su mundo interno, o pintan lo que no es, de acuerdo a qué formación ha recibido. Entonces, así no pintará tal como es. Las actividades y las acciones. Ya. Ahora ustedes, por favor, ¿qué hacer para eliminar mi dolor? Ya no quiero tener dolor. ¿Qué hacer? ¿Qué está pidiendo? ¿Vamos?
¿Un qué pensar o un acto de pensar? Aún no hemos hablado acerca del qué pensar y el acto de pensar. El qué pensar son mandatos. También tiene que considerar esto. El qué pensar es mandato. Haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto, vaya para acá, ven para acá. O sea, es mandato, orden e imposición. El acto de pensar es un proceso que ocurre en cada ser humano. No son mandatos, no son obligaciones. Entonces tienes el qué pensar y el acto de pensar. Nuestra formación está basada en el qué pensar, ya que todo lo hemos almacenado y desde ese entonces creemos de que sabemos. El acto de pensar es distinguir lo que es y lo que no es. El qué pensar no es distinguir lo que es, sino más bien estamos en lo que es, en lo que no es. Y lo que no es lo llamamos lo que es. Por ejemplo, si alguien le dijo de que el gato negro es mala suerte, entonces se ha quedado. Desde entonces piensa así usted. Pero el acto de pensar le hace distinguir lo que es y lo que no es. Pero nunca hubo, casi muy poco hubo ese estado, ya que todos nos hemos pasado consejeros y hemos dicho muchas cosas que ha quedado en la mente de los niños o del ser humano. Y justamente esas cosas es lo que genera perturbación. No estarías luchando contigo mismo, no habría ese conflicto de sacar ese recuerdo si no te hubieran dicho. Te lo han dicho, desde entonces crees que es así. Te lo han impuesto, desde entonces crees que es así. Pero nosotros tenemos que descubrir qué es esa lucha, esa guerra. Esa guerra viene con el qué pensar. Deja de moverte, deja de estar pensando de esa manera, siéntete arrepentido, culpable, ya empieza a sacarlo, a eliminarlo de ti. Así es que pobre que pienses otra vez. Bien, le hemos vendido conflicto. Ese es el qué pensar. Deja de comer caramelo. Bien, es el qué pensar. Descubriremos qué ocurre si comes todos los días caramelo y qué ocurre si disminuyes o hay carencia de azúcar en la sangre. Vamos a investigar. Una vez investigado, el niño ya lo sabe. Se ha producido un acto de pensar. Ahora ustedes, no sé qué me pasa, quiero eliminar mi dolor, ¿qué está pidiendo? ¿Un qué pensar o un acto de pensar? Vamos. Quiero eliminar mi dolor, dime qué hacer. ¿Qué está pidiendo? ¿Un qué pensar o un acto de pensar? Un qué pensar. Un qué pensar, dime qué hacer, porque quiere eliminar su dolor. En el qué pensar deseamos eliminar nuestro dolor. Nos dicen que hagamos esto o lo otro. Desde entonces pedimos eso. El acto de pensar no pides eliminar tu dolor, pides entender, comprender. Voy a averiguar por qué reacciono de esta manera. Es distinto. No pides eliminar tu dolor. El qué pensar, dime qué hacer, por favor. Quiero eliminar mi dolor, quiero sacarlo de mí, dime qué hacer. Bien, desde entonces acumulamos mucha información. Nos dicen que compremos esto. No funciona, nos dicen que adquiramos esto, tampoco funciona, nos dicen que hagamos esto, tampoco funciona, nos dice hasta parar en el manicomio. Tantas cosas, ¿ve? Nos dicen que hagamos deporte, no funciona. Nos dice que viajemos, no funciona. Nos dice que repitamos palabras positivas, no funciona. Nos dice que ayunemos, no funciona. Nos dice que pensemos positivamente, no funciona. Y etcétera, etcétera. O sea que constantemente estamos probando, ¿qué cosa? Acciones o actividades. Estamos en actividades. Las actividades son condicionales. Entonces, cuando menciono de que no quiero tener algo de mí, inmediatamente voy a ir hacia el qué pensar o acto de pensar. Cuando quiero sacar algo de mí, eliminar algo de mí, voy a dirigirme hacia el acto de pensar o hacia el qué pensar. Hacia el qué pensar. Hacia el qué pensar. Dime qué hacer. Dime qué hacer. Entonces ahí, por ejemplo, hay transformación. ¿Cómo? Por ejemplo, estamos constantemente pasando de un lugar hacia otro lugar, haciendo transformación. La transformación es salir de un lugar, ingresar a otro lugar y otro lugar. Por ejemplo, esto es interesante porque ustedes pueden dar clases con respecto a estos temas para hablar acerca de los sueños y las pesadillas. De seguro que estaría muy bien, porque casi siempre las personas tienen sueños, pesadillas y un montón de cosas. Tienen sueños perturbadores y no saben. ¿Saben por qué?
porque ellos van en busca del significado de sus sueños, el significado de sus pesadillas, mas no entender por qué sueñan o por qué tienen pesadillas. Por eso nunca sabrán el significado. Le dirán muchas cosas acerca de lo que significa, pero no será eso. De tal manera tendrá el significado y también tendrá el significado que no es, y también seguirá soñando, seguirá con pesadillas o con perturbaciones. Nosotros no queremos dormir sin sueños o sin pesadillas. Nosotros queremos entender cuál es la fuente de los sueños o las pesadillas. Así podremos conocer el significado de los sueños o las pesadillas. Mas no lo otro. Es como decir, deseas paz, felicidad, pero nunca lo tendrás, porque donde hay deseo hay lucha. Nosotros debemos entender por qué estamos guerreando interiormente, ya que eso es todo. Ahí radica la simplicidad de la vida. Entonces, una cosa es el qué pensar y el otro es el acto de pensar. ¿Dónde hay mandatos? ¿En el qué pensar o en el acto de pensar? En el qué pensar. En el qué pensar hay mandatos. El qué pensar es, haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto, por acá, por allá. Bien, entonces estamos llenos del qué pensar. El acto de pensar es un proceso propio en cada ser humano. Entonces, el acto de pensar que sucede en cada ser humano distingue lo que es y lo que no es. O sea, distingue lo que es y lo que no es. Por ejemplo, el gato, gato es, pero lo que no es gato negro. Entonces, pero el que pensar no distingue lo que es, está más con lo que no es. Entonces ya no procesamos esa información. Entonces, ¿dónde hay mandatos en el que pensar? ¿Dónde no hay mandatos en el acto de pensar? ¿Qué es lo que tenemos más en el mundo? El que pensar. Y el que pensar, ya siéntete arrepentido por haber pensado, saca ese pensamiento de tu mente, pobre que pienses otra vez, ¿ve? Ahí, por ejemplo, se está produciendo el que pensar o el acto de pensar. Deja, ¿qué se está produciendo? ¿El qué pensar o el acto de pensar? Ya no te muevas, deja de pensar, haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto, saca tus recuerdos. ¿Qué pensar o el acto de pensar? ¿Qué pensar? Para entender una computadora debes entender el lenguaje, si no, no podrás entender lo que es computadora. Tiene un lenguaje. La humanidad está lleno de prototipos. Dichos prototipos estamos investigando, así como el qué pensar y el acto de pensar. Así como hemos abordado la pasión y la emoción, hoy estamos tratando dos aspectos, el qué pensar y el acto de pensar, también lo que es actividades y acciones. ¿El qué pensar? El acto de pensar. Ah, ya. El qué pensar son mandatos, el qué pensar. El qué pensar. Si nos dicen qué pensar, eso es, nos dicen qué sentir, nos dicen qué hacer y qué no hacer. Ahí es donde confundimos vuestra existencia, vuestra vida. Lo confundimos hasta más no poder. Nos dice el qué pensar, así como hay el qué pensar, también hay el qué sentir, el qué hacer y el qué no hacer. Piensa así, no hagas esto, te he dicho que hagas esto, no sientas de esa manera, los hombres valientes no lloran, ¿ve? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, jugar con la muñeca es propio de una mujer, jugar boli es propio de una mujer, no de un varón, ¿ve? El qué pensar. Así tenemos por montón. Entonces, todo eso es lo que está generando conflicto en el ser humano. Y ahí, o con esa información tratamos de buscar algo distinto, no lo encontramos. Entonces, nunca hubo un espacio para ese ser humano, para que se produzca el acto de pensar. En el que pensar no distingues lo que es, más hay lo que no es. El acto de pensar es un proceso propio, no interfiere nada, estás tú en contacto con la cosa misma, y así puedes distinguir lo que te dijeron, algo que no es, y lo que es. La escalera es escalera, pero te han dicho algo que no es. La sal es sal, pero te han dicho algo que no es. El gato es gato, pero te han dicho algo que no es. Entonces el acto de pensar es un proceso que sucede. Deja de comer caramelo. Ahí, por ejemplo, hay que pensar o acto de pensar. Deja de comer caramelo. ¿Qué pensar o acto de pensar? El que pensar. Mandatos. Deja de comer caramelo. ¿Cómo sería un acto de pensar? Bueno, hijo, investigaremos qué sucede si hay escasez de azúcar en la sangre y qué sucede si hay abundante azúcar en la sangre. Vamos a investigar.
Entonces ya lo sabes, entonces se ha producido un acto de pensar. ¿Ves? No hay una imposición. Sabe lo que es y lo que no es. Su percepción es amplia. Y de hecho, si su percepción es amplia en ese momento, también en otros quehaceres también será amplia. Entonces hay un qué pensar y un acto de pensar. Nosotros estamos en lucha porque tenemos el qué pensar. Por ejemplo, al niño se le dice, deja de pensar, no corras, no hagas eso, siéntete arrepentido, culpable, empieza así. Inclusive se le dice a orar, sácalo de tu... Pobre que estés pensando. Escuché a una madre decir, Dios se va a molestar, Dios te está mirando. No estés pensando de esa manera. Así que Dios te va a juzgar. Y sin ampliar más, de esas hay por montón. Entonces desde entonces el niño ya no vivirá, sobrevivirá porque estará luchando con sus recuerdos, como aquel que dice quiero sacarte pero no puedo, quiero eliminarte pero no puedo. Entonces el qué pensar y el acto de pensar. Ahora, yo no quiero sufrir, dime qué hacer, ¿qué está pidiendo? ¿Un qué pensar o un acto de pensar? Un qué pensar, como si eso fuese. Entonces le van a decir un qué pensar. ¿Le van a decir qué cosa? Le van a decir, ven, viaja, no funciona, ven, di palabras positivas, no funciona, ayuna, no funciona, lee este libro de autoestima, di no a ese recuerdo, concéntrate, asiste a charlas de meditación, de concentración, escucha música, aléjate del mundo y siempre escucha música clásica, vaya a la discoteca y haz amigos, claro, diviértete también, vaya al cine para no estar con ese pensamiento, para eliminar